Ya, esta parte que ha leído su compañero Alessandro, lo explico rápido, ¿ya? Para que se pueda entender. Mira, el gran enemigo de Francia y obviamente de Napoleón era Gran Bretaña. Gran Bretaña es Inglaterra, era el gran enemigo a vencer. Pero yo les dije en la clase pasada que Inglaterra no es un país que está dentro del continente europeo, sino es una isla que está frente al continente europeo. ¿Es una isla que pertenece a Europa? Sí, pero esta isla pues, está al frente del continente. Entonces, para Inglaterra eso es una ventaja, es algo que lo utiliza a favor, como va a ocurrir en el futuro con otras guerras que vamos a ver después. Entonces, Napoleón no podía invadir Inglaterra por tierra, era imposible, porque para poder invadir Inglaterra, Napoleón tenía que invadir Inglaterra por mar. En esa época no había aviones, ¿no? Entonces tenía que invadirla por mar. Y el problema era que los ingleses eran más poderosos que Napoleón en la parte marina. ¿Ya? Entonces era un grave problema, ¿no? Entonces era el enemigo, el enemigo más difícil de vencer para Napoleón. Napoleón ya se había apoderado de casi toda Europa, ¿no? Con algunos países no había tenido problemas porque no se habían metido en contra de la revolución. Por ejemplo, escucha, Napoleón y Francia no tenían problema con España. España se había mantenido neutral, ¿ya? Entonces, escucha lo que pasó. Eh, para debilitar a Inglaterra, para que Inglaterra pierda poder, Napoleón, como era dueño de casi toda Europa, dio una orden a casi todos los países europeos que ahí habían sido conquistados por Napoleón, por Francia. La orden era el bloqueo continental, que hace poquito acabamos de escribir, que hace poco acaba de leer Alessandro. ¿Qué decía el bloqueo continental? Que ningún país de Europa podía comprarle productos a Inglaterra y que ningún país de Europa podía venderle o darle productos a los ingleses, ¿me entienden? Entonces los ingleses de la noche a la mañana se vieron bloqueados. Algunos productos que los ingleses consumían y que compraban de Europa ya no lo podían hacer porque Napoleón había dado la orden de que Inglaterra no reciba nada en ningún país, ¿no? Eso es algo parecido a lo que hace Estados Unidos ahora, ¿no? Estados Unidos ahora cuando hay un país que se le revela, ordena el bloqueo, ¿no? Como pasa con Venezuela, como pasa con Cuba, ¿no? Esos países les faltan muchas cosas, precisamente porque hay una orden de los países más poderosos que no, estos países por haberse rebelado contra Estados Unidos no reciban estos productos que necesitan, ¿no? Eso es lo que le pasa a Cuba y a Venezuela. En esa época, Napoleón le quiso hacer eso a Inglaterra. ¿Ya? ¿Se me entiende hasta ahí? Era una manera de debilitar a Inglaterra. Pero hubo un país que no quiso hacer caso. Ese país fue Portugal. El rey de Portugal no hizo caso a la orden de Napoleón. Entonces Napoleón molesto ordenó la invasión de Portugal. ¿Ya? Pero para invadir Portugal, Napoleón tenía que cruzar por territorio español. ¿Ya? Por eso va a firmar el Tratado de Madrid. Hasta ahí hemos llegado. Va a firmar ese tratado en el cual el rey de España le daba permiso a Napoleón para que pase con su ejército y pueda invadir Portugal. O sea, era un permiso que le daban los españoles. Porque hasta ese momento España y Francia no eran enemigos, ¿no? No tenían nada que ver. Por eso Napoleón le pide permiso al rey de España para que pueda ingresar su ejército, cruce su territorio y pueda invadir Portugal. ¿Y por qué quería invadir Portugal? Porque el rey de Portugal no hizo caso a la orden de Napoleón de bloquear a Inglaterra, ¿no? Porque Portugal seguía enviándole productos a Inglaterra. Y esto fue un error del rey de España porque se firma el Tratado de Madrid y Napoleón obtuvo el permiso, ¿no? Napoleón entra a España con el permiso de los reyes de España, pero una vez que estuvo dentro, invadió España. ¿Me entiende? Entonces fue una treta de Napoleón. Y acá va a comenzar, ahora Napoleón se gana un enemigo más. Ya no era solamente Gran Bretaña y Rusia, sino ahora también España entró en esto. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Con lo que sigue. Te voy a pedir, por favor, Alessandro, que sigas leyendo toda esta parte de acá que lo he sombreado. El Tratado de Madrid, 1807, obteniendo Un paso, escriben ahí, un paso, ¿ya? Porque le dan permiso. y un futuro reparto de Portugal,
Pero las miras napoleónicas no se limitaron solo a Portugal. Sus tropas emprendieron acto seguido la ocupación de España. El pueblo se alzó. ¿Ya? Ahí van a poner en la reconquista. El pueblo español quiere nuevamente expulsar a los franceses. Seguimos. Godoy cayó y Carlos cedió el trono a su hijo Fernando VII. La crisis, sin embargo, permitió a Napoleón obtener la corona española en Bayona, luego cedida a José Bonaparte. José Bonaparte. José Bonaparte. A ver, la pregunta será, a ver si alguien se da cuenta, ¿quién será José Bonaparte? ¿Tendrá alguna relación con Napoleón? sí, su familiar. Es su hermano, exacto, ¿no? Es el hermano, ¿no? Napoleón tenía esa costumbre, cada vez que conquistaba un país, le entregaba la corona de ese país a sus hermanos, ¿no? Y ya lo había hecho con otros países, ¿no? Y cuando Napoleón conquista España, le entrega la corona a su hermano. José Bonaparte se convierte en el rey de España, ¿no? Pero el pueblo español no se va a quedar tranquilo y va a comenzar una guerra ahí, ¿no? De los españoles contra los franceses, ¿ya? Bien, vamos a pedir a Luciana que nos lea esta parte ahora, la que sigue, por favor, Luciana. La resistencia española fue larga y tenaz, en base de guerrillas y milicias populares. El triunfo hispano en Bailén, 23 de julio de 1808, primera derrota de las tropas napoleónicas, decidió el apoyo inglés al pueblo hispánico. El general Arthur Wallace, Wellesley. futuro duque de Wellington, lideró la lucha. Entre tanto, las Cortes de Cádiz, única ciudad nunca tomada por los franceses, asumieron el gobierno en nombre de Fernando, redactando la primera Constitución de 1812. La derrota final napoleónica se produjo en 1813 en la batalla de Sevilla, con V y doble L. A ver, seguimos. luego por el Tratado de Cádiz. Cádiz, con Z al final. C-A-D-I-Z. A ver, seguimos. Fernando VII recuperó la corona en España. A ver, continúa, Luciana, por favor. Entre tanto, el ejemplo español había dado origen a la quinta coalición, pero Austria fue vencida en Wagram. Nuevamente hubo que realizar nuevas cesiones a Francia, Tratado de Viena. Al año siguiente, Napoleón se casó con María Luisa de Austria, con quien tuvo a Napoleón II, proclamado luego rey de Roma. A esta época corresponde el apogeo del Imperio Napoleónico. A ver, continúa. Pero la situación no podía durar mucho y fue esta vez que Rusia se rebeló, descontenta por la expansión francesa. Pero el imponente ejército de Napoleón, la gran armée o ejército de las 20 naciones, fue arrasada por la táctica de La tierra quemada. Escriben ahí, la tierra quemada. A ver, seguimos. de los rusos y por su devastado invierno. Aunque entró en Moscú, su incendio, orden de zar, obligó a Bonaparte a regresar. En una retirada catastrófica, liquidó las 5/6 partes de su ejército. De regreso, el emperador fue incapaz de afrontar a la Sexta Coalición, 1813, que lo derrotó en la batalla de las Naciones. Naciones. Batalla de las Naciones, ¿ya? Seguimos. 19 de octubre de 1813. Ya. Miren, esta parte para pasar luego a la segunda hoja, ¿ya? Que es más corta.
Entonces Rusia se rebela contra España y Rusia también era un enemigo muy poderoso y hasta ese momento estaba sometido, ¿no? Pero cuando Rusia ya se rebela por completo, entonces Napoleón decide y llegar hasta Moscú, la capital de Rusia, ¿no? ¿Y qué táctica va a usar el zar de Rusia? La táctica de la tierra quemada, ¿no? ¿Qué es eso? Escucha, esta misma táctica la van a usar los rusos contra Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, esto que voy a contar ahora es la primera vez que lo usaron los rusos, ¿no? Los rusos retrocedían y retrocedían y tenían la ventaja de hacerlo porque Rusia es un país inmenso. Y Napoleón, viendo que los rusos retrocedían, seguía ingresando e internándose cada vez más en territorio ruso, ¿no? Pero la cuestión es que los rusos, cuando retrocedían y abandonaban una ciudad, no dejaban la ciudad ahí libre para que Napoleón pueda entrar, sus hombres puedan alojarse en las casas de esa ciudad y consumir los recursos que había ahí, sino que cuando los rusos retrocedían, quemaban toda la ciudad y no dejaban nada. Entonces, Napoleón llegaba y no encontraba absolutamente nada en esa ciudad, solamente la encontraba destruida. Pero no se daba cuenta y Napoleón, envanecido por esa vanidad que tenía de que se veía como triunfador, no se daba cuenta que esa era una trampa de los rusos, ¿no? Y Napoleón seguía ingresando cada vez más porque su objetivo era llegar a Moscú. Y como es un territorio muy largo, muy grande, y estábamos en época donde todos los desplazamientos eran a pie, entonces, ¿qué hacía Napoleón? Demoró en avanzar y llegar a Moscú, que era la capital de Rusia. La cosa es que cuando llega a Moscú, ya comienza el invierno. Y el invierno de los rusos, pues, es terrible, ¿no? Y los franceses no estaban acostumbrados a ese invierno, que fue un invierno muy duro, ¿no? Entonces, los franceses, por ejemplo, los cañones de los franceses no funcionaban porque se congelaban, no los podían utilizar. Entonces, hasta ahí los rusos retrocedieron. Una vez que empezó el invierno, los rusos que estaban acostumbrados a este clima, ahora sí atacaron, ¿no? Y ahora fue al revés. Napoleón comenzó a retroceder y retroceder y abandonar a los hombres que se morían de frío, ¿no? Porque no estaban acostumbrados y no encontraban qué comer, porque todas las ciudades los rusos las quemaban, ¿no? Por eso dicen la táctica de la tierra quemada. La cosa es que esto fue una de las peores derrotas que pudo tener Napoleón, ¿no? A Napoleón lo derrotó la tierra quemada y a Napoleón lo derrotó el invierno ruso. Más que el ejército, lo derrotó esta táctica y lo derrotó el invierno que había en este lugar, ¿no? Esto mismo le va a pasar a Hitler años después en la Segunda Guerra Mundial cuando también quiere invadir Rusia, ¿no? Exactamente lo mismo le va a pasar 100 años después, ¿ya? Muy bien, pasamos a la siguiente parte, que es lo de acá. Vamos a pedirle a Alessandro que nos lea toda esta parte, por favor, Alessandro. Napoleón abdicó, aunque se le reconoció como emperador de la isla de Santa Elba. El trono de Francia volvió a los Borbones, a Luis XVIII, hermano de Luis XVI. La firma del Tratado de París, sin embargo, desprestigió a Luis y Napoleón aprovechó el descontento para volver a Francia. Se proclamó nuevamente emperador, gobierno de los 100 días, pero la séptima coalición, donde el duque de Wellington y el general Blücher derrotaron a Napoleón definitivamente en la batalla de Waterloo, con W, W-A-T-E-R-L y W-O al final. Waterloo, la famosa batalla de Waterloo. en la actual Bélgica. Incapaz de embarcarse a América, Napoleón fue capturado por los ingleses y enviado a Santa Elena, donde murió en 1821. ¿Ya? Muy bien, Napoleón, después del desastre de Rusia y con su ejército disminuido, tuvo que enfrentarse a la sexta coalición donde fue derrotado y se le quitó el trono de Francia y lo enviaron a esta isla, a la isla de Santa Elba, perdón. Pero poco tiempo después Napoleón escapa de esta isla y regresa a Francia y recupera el trono francés, pero solamente va a gobernar por 100 días, por eso dice gobierno de 100 días.
y nuevamente las potencias europeas se juntan en la séptima coalición y esta vez ya lo derrotan definitivamente a Napoleón en la batalla de Waterloo en Bélgica. Por eso esta palabra es famosa, ¿no? Waterloo es un lugar que queda en Bélgica, ¿ya? Y Waterloo prácticamente es un sinónimo de derrota, ¿no? Cuando tú escuches que a alguien se le dice que el Waterloo de tal persona o de tal lugar, están hablando de que esa persona o ese lugar ha sido derrotado, ¿no? Porque ya ha pasado a la historia Waterloo como sinónimo de derrota, ¿ya? ¿Me entienden? ¿Me entienden? Entonces, en ese año Napoleón es derrotado en Waterloo y luego nuevamente lo apresan y esta vez lo envían a una isla donde ya no puede escapar, a esta isla de acá, Santa Elena, que queda en medio del Océano Atlántico, casi frente a África. Y en esa isla va a morir en el año 1821, justo el mismo año en que el Perú proclama su independencia. Ese año muere. He encontrado un video donde nos van a explicar la extraña muerte de Napoleón, ¿no? Según cuentan, cuando Napoleón estaba en esta isla y preso, todos los días a la hora del almuerzo, cuando le daban su comida, iban, dentro de la comida, iban poniendo, si no me equivoco, plomo, en cantidades pequeñitas que ni se notaban, ¿no? Entonces Napoleón, día tras día que iba consumiendo sus alimentos, día tras día el plomo se iba acumulando en su estómago, ¿no? Y finalmente muere, ¿no? Entonces prácticamente se puede decir que muere envenenado, ¿no? Entonces eso es lo que se dice, ¿no? Vamos a ver ese video ahora dentro de unos minutos, ¿no? Exactamente qué pasó, ¿no? Porque lo único que querían las potencias europeas era que Napoleón no puede escapar nuevamente, porque ya había escapado de la primera isla de Santa Elba, ¿no? Y no querían que vuelva a pasar y regrese a Europa. Esta parte de acá nos falta llenar acá. ¿En qué consiste el bloqueo continental? A ver, agarren su lapicero y van a escribir. Es la orden de Napoleón. Es la orden de Napoleón. Es la orden de Napoleón para que ningún país europeo, es la orden de Napoleón para que ningún país europeo comercie con Inglaterra. Para que ningún país europeo comercie con Inglaterra. ¿Listo? Muy bien, escuchen. Estas preguntas ya las van a hacer ustedes, acá me van a investigar. Es para la próxima semana. Mañana definitivamente sí, ya devuelvo los cuadernos. De los que faltan, porque no son todos, ¿ah? Hoy día he estado viendo, creo que son algo de 12 cuadernos. O sea, hay varios que no han presentado, ¿ya? Entonces, ya mañana devuelvo los cuadernos y van a responder estas preguntas, ¿no? Esto van a investigar. Y van a pegar esta plática que ya está en la plataforma, ¿no? Incluso desde ahí lo estoy proyectando para que ustedes lo puedan ver. Ya son 2 hojas, ¿no? Con esto prácticamente termina ya lo que es el tema de la Revolución Francesa. ¿Han visto ustedes? Todo el mes de marzo, y ya estamos ya en tercera semana de abril. Nos ha tomado entonces 7 semanas hablar de la Revolución Francesa, ¿no? Hoy día estamos terminando ya lo que es la Revolución Francesa, con la muerte de Napoleón en 1821. ¿Estamos claros? Entonces, por favor, no se olviden pegar esta práctica, ¿ya? Vamos a salir de acá y vamos a poner una pausa. Ya, a ver, vamos a ver, ¿ya? Gobernante depuesto cuya muerte está envuelta en el misterio. Una legión de enemigos encantados de que haya desaparecido. Sospechas que siguen vigentes después de siglo y medio. Y un oscuro dentista sueco impulsado a resolver uno de los mayores misterios de la historia. El asesinato de Napoleón Bonaparte. El misterio del asesinato de Napoleón. ¿Se escucha bien, chicos? Sí. Ya, entonces seguimos. Sí, Ya, todo seguimos. bien.
Su vida brilló con un esplendor del que el mundo jamás había sido testigo y es dudoso que sea capaz de poderlo ver otra vez. Goethe hablando de Napoleón. Fue una de las figuras más carismáticas con las que ha sido agraciada la tierra. El glorioso emperador de Francia y el temido usurpador de Europa. Por todo el mundo y a lo largo de décadas, sus leales seguidores han sentido hambre por conocer los detalles de su vida que siempre ha inspirado respeto. Ni siquiera la muerte ni el paso del tiempo han conseguido desplazar el atractivo que han sentido los hombres por él. Göteborg, Suecia, 1955. El dentista Sten Forsubud fue uno de sus fieles. Un hombre que se sentía en el mundo añorado de Napoleón. Noche tras noche se retiraba a su despacho privado para allí devorar historias sobre el emperador en 5 idiomas diferentes. Una noche de noviembre atacó vehemente un relato de unos testigos que habían sido publicados recientemente sobre los últimos días de Napoleón. Forsubud siempre se había quedado alucinado por la inexplicable enfermedad y la prematura muerte de su héroe a la edad de 51 años. Un espíritu rebelde, Sten desconfió de la prudencia convencional que identificó el cáncer como causa posible de su muerte. No pudo nunca olvidar la nota que Napoleón había garabateado a su médico justo 6 días antes de su muerte. Después de mi muerte quiero que abra mi cuerpo y que haga un informe preciso de todo. Le encargo a usted que no se deje ningún detalle sin mirar en dicho examen. Lego a todas las familias al mando del gobierno el horror y la vergüenza de mis últimos momentos. Napoleón comprendió que se estaba muriendo, pero no creyó ni por un momento que estaba muriéndose por causas naturales. En mayo de 1821, el conquistador más grande desde los tiempos del César se había convertido en una trágica lección de humildad y de insolencia. Exiliado por la corona británica a la remota isla de Santa Elena, se consumió víctima de una horrible y desconocida enfermedad. A su alrededor permanecieron los sospechosos de un misterio que iba a permanecer sin resolver durante 150 años. El jefe de los ayudas de cámara, Louis Marchand, el devoto y celoso criado que dormía a la vera de su amo. El conde Charles Tristan de Montholon, jefe de la casa, cuya abnegada entrega hizo que Napoleón le llamara el más fiel de los fieles. El doctor Francesco Antomarchi, el médico corso que al parecer estaba asombrado por los síntomas de su paciente. Los informes de cada respiración agonizante eran llevados a todo correr a la mansión próxima del gobernador Hudson Lowe, el despreciado jefe de carceleros del emperador. Durante años, Lowe y Napoleón habían librado una guerra psicológica entre los dos. En toda Europa, las cabezas coronadas suspiraban porque llegara la noticia de que su némesis había dejado de existir. Recordaban con amargura cómo sus ejércitos habían conquistado sus tierras y les había destronado. En tanto que él viviera, podría volver a ocurrir de nuevo. Había un hombre que era extremada y totalmente peligroso para ellos. Era alguien al que apodaron el gran ladrón del mundo, el gran ogro. Era alguien que incluso en una diminuta isla en medio del Atlántico Sur era temido y respetado por la gente de toda Europa. A las 5:59 de la tarde del 5 de mayo de 1821, el hombre que había gobernado el mundo pasó a la eternidad. Josefina. En aquellos momentos reventamos en sollozos, tanto más cuanto más habían sido contenidos. El conde de Montholon,
y todos los demás presentes se acercaron y besaron la mano que había sido tan amable con todos, y que la muerte había hecho que fuera fría como el hielo. Luis